realizó una investigación acerca de la falta de seguridad en transporte público en Monterrey, incluyendo temas como el acoso hacia las mujeres, la seguridad pública y la mala infraestructura. Según el INEGI, hay 12 millones de ciudadanos que dependen del transporte público. Lamentablemente, expertos en movilidad coinciden en que las malas condiciones de este servicio han empeorado en los últimos años, agravadas por la falta de renovación de las unidades, incluso algunas llegando a exceder el periodo de antigüedad permitido por la ley. Esta incertidumbre nos motivó a comprender las perspectivas de los usuarios en el transporte público, así como descubrir si se sienten que su bienestar se ve amenazado por situaciones como acoso, robo y mala infraestructura. De esta manera se plantearon 3 hipótesis para estas problemáticas. Para comprobarlas o rechazarlas se les preguntó a los usuarios sobre sus experiencias, con el fin de determinar las causas y el impacto de este problema en la vida diaria de una gran parte de la población mexicana. Los datos fueron obtenidos de 268 encuestas, 25 entrevistas y 30 observaciones virtuales, hechas en Instagram, Facebook, X, TikTok y YouTube. Se investigó un grupo de personas de 18 a 65 años de edad. El 58.8% de ellas se identifican con el género femenino y el 40.1% con el género masculino, y el resto con algún otro género. La mayoría son estudiantes que viven en Monterrey, Guadalupe o Apodaca y utilizan el transporte público varias veces al día. Nuestra primera hipótesis es que las mujeres de 18 a 45 años, usuarias regulares del transporte público, tienen más probabilidades de sufrir acoso en comparación con los hombres, debido a la cultura mexicana y a los estereotipos que presentan a las mujeres como vulnerables. De acuerdo con un reporte del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León y ONU Mujeres México, el 91.6% de las mujeres encuestadas ha experimentado al menos una forma de violencia sexual a lo largo de su vida, mientras utilizaba algún modo de transporte público. A lo largo de la investigación se descubrió mediante la red social X acerca de un grupo de Facebook en donde se dedican a compartir historias y métodos de cómo acosar a las jovencitas en el metro. El nombre del grupo se llama Ceretwork, dirigido por una mujer llamada Jessie López. Obviamente las mujeres siempre han sufrido de más violencia simplemente por el género, y yo creo que entre más adentrados estemos en la cultura, más vemos esas reacciones en la sociedad. Yo creo que las ideas machistas que pudiera haber en la sociedad mexicana pudieran incentivar eso. También hay personas que no usan el transporte público para ir a sus trabajos, sino para acosar a las mujeres, y eso también es parte del tipo de educación que hay en algunos sectores del país. Los resultados fueron alarmantes, con un 71.6% de las personas encuestadas respondiendo afirmativamente. Con esta información podemos concluir que este primer planteamiento es verdadero. Nuestra segunda hipótesis es que los usuarios del transporte público en Monterrey perciben un mayor riesgo de robo debido a la anonimidad y la indiferencia de los demás pasajeros. Monterrey se enfrenta a una alta tasa de robos del 76.7%, lo cual está por encima del promedio del país. Se considera que 1 de cada 4 usuarios del transporte público se siente inseguro al utilizarlo, pero la gran mayoría lo usa por necesidad y sin la posibilidad de acceder a un transporte privado. Está fuerte por el hecho de que a mí me tocó ver situaciones incómodas y dice uno, híjole, ayudo, no ayudo, ¿qué hago? ¿No? Pues también uno se siente como inseguro de que sabes que si tú vas y ayudas, a lo mejor la policía no va a llegar, no vas a tener apoyo tú tampoco, ¿no? Entonces yo entiendo por un lado que la gente pues se vuelva indiferente a lo que está sucediendo con el otro. El siguiente video hace parodia sobre cómo es que te roben un iPhone en el metro. A pesar de que el 61.1% de los encuestados respondieron que han sido víctimas de un robo, la mayoría de los mismos respondieron que el anonimato e indiferencia no son factores relevantes que incrementen los robos. Se notó que la mayoría de los usuarios se mantuvieron neutrales respecto a percibir una mayor inseguridad cuando las personas a su alrededor permanecían indiferentes ante un robo. Otros factores tuvieron más relevancia, así que esta segunda hipótesis fue nula. Nuestra última hipótesis es que los ciudadanos en Monterrey continúan usando el transporte público a pesar de la falta de mantenimiento y calidad del servicio, debido a su situación económica. Un problema alarmante es el mal estado de la infraestructura y la falta de mantenimiento de los autobuses, lo que ha impactado directamente en la seguridad de los pasajeros. Numerosos usuarios han expresado sus preocupaciones y los medios han informado de varios incidentes donde la seguridad ha sido comprometida. Recientemente, el periódico El Financiero destacó un caso particularmente preocupante. Un autobús se queda sin frenos y choca con otros vehículos en Nueva York. Hay 40 heridos. Es muy deficiente. Los camiones a veces son muy viejos, o vienes bailando ahí en el camión en los asientos, muy viejos, muy tardíos, pero es una necesidad.
lo tienes que usar a como esté. Este viejo, este nuevo, tú lo tienes que usar porque es tu único medio de transporte. A veces sales con lo justo para los camiones, entonces sí hay veces que me ha tocado a mí también de que, o sea, dices el taxi, el camión, o sea, el camión por la cuestión económica. En el video que se presenta a continuación, podremos ver que las quejas por las deficiencias del transporte público en Monterrey no cesan. La gente pone en riesgo su seguridad para llegar al trabajo o a la escuela. En las encuestas que realizamos se puede ver que la mayoría de los usuarios esperan de 20 a 30 minutos para tomar el camión. En la encuesta se incluyó una pregunta con una escala del 1 al 5, donde 1 representaba totalmente de desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Los resultados mostraron que la mayoría de las respuestas se concentraron entre el 1 y el 3, lo que indica una mayor insatisfacción al usarlo. A través de la investigación se confirmó la tercera hipótesis, ya que muchos usuarios informaron que se ven forzados a usar el transporte público debido a su situación económica, a pesar de la baja calidad en la capacitación de los conductores, los largos tiempos de espera entre autobuses y las condiciones de higiene de las unidades. Hay esta teoría de la ventana rota en donde dice que un espacio, cosa que esté dañada, tiende a crear inseguridad y a crear condiciones de inseguridad alrededor de este espacio. Y es al revés. Un espacio seguro tiende a generar seguridad en el espacio alrededor, ¿no? Entonces, en un lugar feo, en una casa toda abandonada, pues qué más da quebrar una ventana más o una ventana menos. Pero una casa bien cuidada, le pienso 2 veces antes de quebrar la primera ventana. Creo que lo mismo aplica para el transporte público. Creo que también es tener buenas unidades. La gente también es más propensa a cuidarla porque se están beneficiando de mejores unidades, están viendo que están bonitas a diferencia de las unidades viejas. Tras evaluar el problema y analizar los resultados obtenidos, se determinaron algunas soluciones para ayudar a resolver el problema de inseguridad en base a lo mencionado por los usuarios. Las principales propuestas fueron la instalación de cámaras conectadas al C5 y GPS en todas las unidades, además de capacitaciones adecuadas para los choferes. En base a cuál solución es más alcanzable para mejorar la seguridad de los usuarios del transporte público, se concluyó que es ofrecer una capacitación adecuada a los conductores. Estos programas estarían diseñados para que los conductores adquieran habilidades y conocimientos extensos, permitiéndoles operar las unidades de manera segura y eficaz. Además, incluirían formación en cómo actuar en situaciones de emergencia, como primeros auxilios, robos y acoso sexual. Para que los usuarios estén al tanto de estas capacitaciones, se les otorgarían distintivos en sus licencias y en las unidades que conduzcan como evidencia. Nuestras conclusiones generales de la investigación fueron las siguientes. Las personas de 18 a 65 años perciben que su seguridad está amenazada a la hora de utilizar el transporte público de Monterrey. Muchos usuarios del transporte público se sienten inseguros con la forma de conducir de los conductores y piden que tengan capacitaciones apropiadas. La mayoría de las quejas que se referían a la falta de puntualidad, las rutas, el espacio y el mantenimiento de los autobuses. Las nuevas unidades que ha implementado el gobierno no son suficientes para sustituir las rutas existentes. Todos los usuarios del transporte público entrevistados vivieron una o varias situaciones en la que su seguridad estuvo en peligro. La gente espera que el transporte público sea accesible, limpio y funcional. Esta investigación fue sorprendente en muchos aspectos para mí, desde el esfuerzo por superar el sesgo de que el transporte público es inseguro, hasta escuchar las historias de los usuarios que, a pesar de usarlo como única alternativa, reciben un servicio deficiente, así como comprender que este servicio es esencial para el desarrollo económico y urbano de Monterrey. Además, de permitirme ser consciente y reflexionar acerca de cómo impacta a las personas de manera tanto positiva como negativa en su día a día. Durante esta investigación pude comprender algunos de los problemas que enfrenta Monterrey dentro del sistema de transporte público y su impacto hacia las personas que dependen de él. Asimismo, al escuchar ciertos casos particulares de acoso y la falta de mantenimiento de las unidades, pude entender que el problema envuelve diversos factores, ya sean políticos y económicos, dándome la oportunidad de entender que Monterrey, al igual que otras grandes ciudades, necesita una reestructuración del sistema de transporte y una responsabilidad de las autoridades. Esta investigación me ayudó a darme cuenta de la realidad que viven muchos ciudadanos en Monterrey y sus alrededores. Al escuchar las historias de los entrevistados y ver los resultados de las encuestas, pude darme cuenta que el problema es más grande de lo que parece. Y ya que muchas veces nos informa la comunidad. La falta de seguridad y el acoso es uno de los más sonados y de los pocos que tienen seguimiento. Es importante mantenernos informados sobre temas como estos para tener un poco más de conciencia sobre los problemas sociales. Toda esta actividad resultó bastante gratificante para mí. Desarrollé habilidades y competencias las cuales nunca imaginé adquirir. Escuchar vivencias de los usuarios regulares del transporte público fue bastante impactante. Tenía una idea sobre la inseguridad vivida en el transporte y la mayoría de los problemas que lo rodean. Sin embargo, escuchar sus historias de acoso y robo de primera mano fue algo totalmente surrealista. Puedo concluir que es necesario un cambio. La mayoría de la población de Monterrey hace uso de esta herramienta y es inaceptable que no nos ofrezca una calidad adecuada.
Al realizar esta investigación, aprendí y comprendí uno de los mayores problemas en Monterrey, cuál es la falta de seguridad en transporte público. Escuché historias y opiniones de usuarios que han experimentado malas experiencias en el transporte público de Monterrey. Realizamos encuestas e investigamos en internet, ya sean páginas oficiales o redes sociales. Aprendí que hay personas que no tienen otra opción más que usar este medio de transporte, ya sea por su situación económica o otras causas, y pienso que debería de tener un mejor servicio al que reciben ahora.